Muy bien, devotos, Hare Krishna a todos, mis reverencias, Jai Shri Prabhupada, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias de Nupal Prabhu, Krishna Priya, toda la familia ahí de Paraná, todos los devotos que hacen el aguante en este programa, que constantemente tiene distintos oradores que van hablando sobre distintos temas. Quiero agradecer también a Shrivas Prabhu y todo el equipo de Krishna West México, que también se han sumado a esta propuesta, permitiendo que llegue a más gente y a través de más plataformas. Así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible. Y gracias a ustedes que están acá, tanto los que están acá en este grupo de Zoom como los que están del otro lado. Algunos viendo la transmisión por YouTube, otros viendo la transmisión por Facebook. Muchísimas gracias a todos. Y como dijo Denupal Prabhu, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con conciencia de Krishna y tiene que ver con el mundo contemporáneo en el que vivimos todos nosotros. Esa es la idea de este ciclo de los jueves, poder conectar la teología del Bhakti Yoga con situaciones cotidianas que a veces tienen que ver con la historia, a veces con la política, a veces con lo social, a veces con el entretenimiento, el arte, la cultura. Hoy, en el caso específico del día de hoy, con la música, pero también con la filosofía, porque hoy vamos a hablar de Andrés Calamaro y el concepto del Dharma. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy y vamos a trabajarlo en ese orden. Primero vamos a hablar un poco sobre Andrés Calamaro, quién es esta persona, aunque la mayoría de ustedes me imagino que ya lo conocen, es un músico muy famoso, tanto en la República Argentina como en toda Latinoamérica, en Europa también. Y después vamos a ver cómo se vincula con el concepto del Dharma, y vamos a hablar acerca del concepto de Dharma, cómo se entiende esta idea filosófica desde la mirada del Bhakti Yoga, ¿sí? Desde la teología de conciencia de Krishna. Así que eso es lo que vamos a hacer juntos el día de hoy. Voy a hablar un poco sobre Andrés Calamaro, voy a hablar un poco sobre el concepto del Dharma, y después para cerrar vamos a unir las dos puntas con una cita de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vamos a leer una traducción y un comentario de Srila Prabhupada a el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Así que de esa forma unimos a Andrés Calamaro con el concepto del Dharma. ¿Estamos bien? Si le parece bien, seguimos entonces. Vamos a arrancar conociendo al personaje del día de hoy, que como dije, muchos de ustedes seguramente lo conocen, y es Andrés Calamaro, que nació el día 22 de agosto del año 1961 en Buenos Aires, Argentina, o sea que actualmente tiene 63 años, músico argentino de reconocida trayectoria nacional e internacional. Comenzó tocando profesionalmente a los 13 años, o sea que, digamos, músico desde muy joven. El primer instrumento fue el bandoneón, ese fue su primer instrumento, después pasó al piano, él es tecladista casi exclusivamente, aunque también toca la guitarra, es multiinstrumentista, toca muchos instrumentos, pero bueno, arrancó con el bandoneón, luego siguió con el teclado, de esa forma se fue haciendo en el mundo de la música y desde los 13 años tocando profesionalmente. En el año 1982, con apenas 21 años, Calamaro se une a los Abuelos de la Nada. Para aquellos que no la República Argentina, bueno, los Abuelos de la Nada, una banda importante del rock nacional argentino. Con ese grupo alcanza el éxito en la escena del rock argentino. Empieza a tocar con Charly García, toca con Luis Alberto Spinetta. Él empieza a editar discos solistas, además de tocar y de girar y de grabar con los Abuelos de la Nada. También edita sus propios discos solistas y además produce discos, álbumes para otros músicos nacionales, como por ejemplo fue productor de Los Fabulosos Cadillacs, también productor de Los Enanitos Verdes, o sea que a partir del 82 se metió de lleno en la escena de la música argentina en múltiples facetas, como integrante de Los Abuelos de la Nada, como productor, como músico de acompañamiento, etcétera, etcétera, empezó a crecer en renombre. En el año 1990 se muda a España y funda la banda Los Rodríguez. Con ese grupo alcanza el éxito internacional y ahora ya sí empieza a girar por todo el mundo. ¿Sí? Con esta banda española, Los Rodríguez, no solo es conocido en Latinoamérica, también es conocido en Europa, o sea que ya empieza a tocar en distintas partes del mundo. En el 97
cuando los Rodríguez estaban en pleno apogeo, Calamaro decide regresar a la Argentina, abandona esa banda y retoma su carrera solista, y ahí tiene, digamos, una seguidilla de éxitos, lanzando uno tras otro lo que serían los tres discos más importantes de su discografía. Nos referimos a Alta Suciedad del año 97, el año en que regresó al país, Honestidad Brutal del año 1999 y El Salmón del año 2000. O sea que estaba en España tocando con los Rodríguez muy exitosamente, pero decide volver a la Argentina, decide retomar su carrera solista y al retomarla lanza tres discos, uno atrás del otro, que más o menos los cimentaron como figura dentro del rock argentino. Desde entonces le llega el reconocimiento artístico a Andrés Calamaro por todos lados. El músico ya lleva editados 16 álbumes de estudio, 7 discos en vivo, 15 compilados. Ha grabado junto a Joaquín Sabina, Fito Páez, Enrique Bunbury, El Indio Solari, Calle 13, León Gieco, muchísimos otros. Y ha ganado 5 premios Grammy Latinos y 16 premios Carlos Gardel. O sea que digamos que es un músico ya consagrado de la República Argentina, tanto en nuestro país como también en el exterior, muchos premios, mucha discografía, muchas colaboraciones, ¿sí? Ha tocado con muchísimos otros artistas, así que un tipo bien, bien consolidado. Sin embargo, a pesar de su éxito musical, su vida no se ha visto, digamos, libre de polémicas. Tuvo una polémica muy fuerte en el año 94, cuando en un recital en La Plata, Calamaro aludió públicamente al consumo de marihuana y fue acusado de apología del delito. Y estuvo muchos años acusado en esta causa, en este juicio, le llevó mucho tiempo, digamos, librarse de ese problema. El caso, de hecho, continuó hasta el 2005, o sea que imagínense, arrancó en 1994, terminó recién en el 2005, fue absuelto finalmente, no fue, digamos, condenado por apología del delito, por ese comentario que había hecho en La Plata. Y la otra controversia, la otra polémica de Andrés Calamaro tiene más que ver con nuestro tema del día de hoy. Porque Andrés Calamaro, aunque ustedes no lo crean, es constante defensor y da su apoyo a la tauromaquia. ¿Qué es la tauromaquia? Es la corrida de toros. Él es fanático, gusta de la corrida de toros, y esto también le ha traído bastante controversia. De hecho, hay dos canciones de Andrés Calamaro que aluden a la corrida de toros. Es la canción Media Verónica, que es muy famosa, y la canción El Tercio de los Sueños. Esos dos temas tienen referencia a la tauromaquia o a la corrida de toros, al maltrato animal. ¿Sí? Esas dos canciones tienen que ver con esa temática. La primera polémica pública de Calamaro por este asunto sucedió en el año 2010. Ese año, la comunidad autónoma de Cataluña había prohibido la corrida de toro y Calamaro expresó su desacuerdo a esa medida en un programa de la televisión española. O sea que estamos hablando año 2010, Calamaro está en España, está en Cataluña. Cataluña había prohibido la corrida de toros y Calamaro aprovechó una entrevista televisiva para expresar su desacuerdo, ¿no? Calamaro está a favor del maltrato animal, Cataluña está en contra de la corrida de toros, y se generó un debate en el programa. Tanto es así que incluso discutió en vivo con el conductor de ese espacio, lo cual generó cierta polémica y repercusión en España, ¿sí? En Cataluña, donde ocurrió este suceso. Y el segundo suceso es bastante más reciente, y de hecho ocurrió el día 19 de mayo de este año, de este mismo año, hace muy poquitas semanas, el día 19 de mayo. Andrés Calamaro estaba tocando en Cali, en Colombia, en un lugar llamado Arena Caña Veralejo, que es una ex plaza de toros, que ahora está transformada en un auditorio para espectáculos al aire libre. Cali, ahí en Colombia, también prohibió la corrida de toros desde el año pasado. O sea que esta antigua plaza de toros ahora es una especie de estadio al aire libre, y hay conciertos, hay recitales, hay distintos eventos. Ya no hay más
corrida de toros, porque la gente de Cali, en Colombia, también prohibió esta práctica de maltrato animal. Ahí estaba tocando Andrés Calamaro el día 19 de mayo de este año, y a mitad de la canción Flaca, una canción muy famosa de Andrés Calamaro, al músico se le ocurre dedicarle una estrofa a los toreros, los ganaderos, los bandirilleros y los aficionados que se quedaron sin trabajo. Eso fue lo que dijo Andrés Calamaro literalmente, o sea, dando a su apoyo a, digamos, la industria de la corrida de toros. La respuesta del público fue un sonoro abucheo y Calamaro decidió interrumpir su concierto y abandonar el escenario. Esto lo pueden ver si van a YouTube y buscan Mayo, Calamaro, en vivo, Cali, polémica, si ponen palabras claves en cualquier buscador, van a ver videos, hay muchas filmaciones de esto, la gente pero en masa abucheando a Andrés Calamaro, tanto es así que él decide suspender ahí a mitad de concierto el recital y se retira del escenario. Finalmente terminó el concierto, el músico volvió al escenario minutos más tarde, defendió su postura y terminó con el recital. Y acá vamos a conectar con el tema del día de hoy, con el concepto del Dharma, ¿sí? Pero antes de pasar al tema del Dharma, quiero saber si se entendió un poco este, digamos, currículum vitae de Andrés Calamaro, ¿sí? Este músico de la República Argentina, hoy tiene 63 años, muy famoso, ha tocado con muchas bandas, tiene mega éxitos reconocidos en toda Latinoamérica, Europa, ha girado por todo el mundo, muchos premios, muchos álbumes, pero también muy polémico. Polémico por un lado, por un caso de casi apología del delito, haciendo mención al consumo de la marihuana en la década del 90, pero más recientemente, a partir de los 2000 y 2010, su defensa a el maltrato animal, su defensa de la corrida de toros, que es una práctica que está desapareciendo en todo el mundo, a pesar de que Andrés Calamaro, evidentemente, a él le sigue gustando. ¿Se entendió todo esto? ¿Hay preguntas, hay dudas hasta ese momento? ¿Hasta este momento estamos bien? ¿Estamos claros? Bien. Entonces, ahora, sabiendo quién es nuestro personaje y entendiendo qué tipo de prácticas le agradan a él, vamos a pasar al tema que lo va a vincular con el concepto filosófico que hemos traído el día de hoy, que es el concepto del Dharma, ¿sí? ¿Qué es Dharma? Dharma es digamos, una idea difícil de traducir al castellano. Es una palabra que viene del sánscrito. El sánscrito es el idioma original de la cultura del yoga. Toda la literatura clásica del yoga está escrita en sánscrito. Dharma es una palabra que nos resulta a nosotros en el idioma español difícil de traducir, porque lo que significa Dharma en la cultura de los Vedas es tan amplio que no se puede resumir en una sola palabra en español. ¿Se entiende el problema? Hay un conflicto al momento de traducir este concepto. Es tan grande la idea, es tan abarcativa la idea en sánscrito que a nosotros en castellano se nos dificulta reducirla a una sola palabra. Por eso, muchas veces cuando se trata el tema del Dharma, ustedes van a ver que se traduce de muchas formas distintas. A veces la palabra se traduce como religión, a veces se traduce como justicia, a veces se traduce como deber, a veces se traduce como naturaleza. Naturaleza en el sentido no de la naturaleza del, digamos, un paisaje, una montaña, un bosque, sino naturaleza en el sentido de la esencia de una cosa. Por ejemplo, se dice que la humedad es el dharma del agua, ¿sí? No puede haber agua que no moje. El agua, en esencia, es húmeda, va a mojar. O el dharma del fuego es quemar, ¿sí? ¿Se entiende? Es su esencia. La esencia del fuego es que va a quemar, que es caliente. Entonces también se usa dharma en ese sentido. Es un tema muy importante en la cultura del yoga. De hecho, es fundacional en los dos textos principales que tiene la literatura védica, que es el Mahabharat y el Ramayana. El Mahabharat
que cuenta la historia de la India antigua, y el Ramayana, que cuenta la historia del señor Ramachandra. En esos dos textos, que son dos poemas épicos de cientos y miles de versos, el tema principal, básicamente, de esos dos textos fundacionales de la cultura védica es el Dharma, es el deber, las obligaciones y los compromisos, las responsabilidades del ser humano. Ese es el tema principal. De hecho, sabemos que es así porque el Bhagavad Gita, que es un extracto del Mahabharata, también trata el tema del Dharma. Si ustedes se fijan en el Bhagavad Gita, uno de los dilemas que tiene Arjuna, uno de los protagonistas de ese diálogo, es el deber. ¿Qué es lo que él debe hacer? Él está a punto de participar de una batalla, de participar de una guerra, de un conflicto bélico armado, y este príncipe, Arjuna, no sabe si hacerlo o no hacerlo. Está, como dice él mismo en el Bhagavad Gita, confundido respecto a su deber. Entonces, este dharma, esta responsabilidad, este compromiso, estas obligaciones humanas, también es un tema importante en el Bhagavad Gita. Recordamos que el Bhagavad Gita es un extracto del Mahabharata. Entonces, hay muchas formas de traducir el concepto de dharma. Prabhupada muchas veces traduce dharma como religión. ¿Sí? Van a ver mucho en la literatura de Srila Prabhupada que cuando Prabhupada traduce este concepto del sánscrito al castellano, va a traducirlo como religión o algo asociado a la religión, principios religiosos, por ejemplo, o prácticas religiosas. Mi maestro espiritual, su santidad Hridayananda Das Goswami, él suele traducir el concepto de Dharma como justicia, como esta justicia divina, esta justicia cósmica, una justicia que está asociado con lo divino, con lo trascendental. Para no serlo tan confuso, a mí humildemente me parece que la mejor forma de traducir Dharma, algo que se entiende rápidamente para todos, es que Dharma significa deber. Tenemos deberes, responsabilidades, tenemos compromisos, obligaciones. Esos deberes, esas responsabilidades, esos compromisos y esas obligaciones son Dharma. Ese es nuestro Dharma. Por supuesto que haciendo un análisis muy rápido, nos damos cuenta que tenemos múltiples deberes, tenemos múltiples obligaciones. Tenemos deberes y obligaciones como ciudadanos, ¿no? Nosotros dependemos de cierto marco jurídico legal estatal y al mismo tiempo tenemos compromisos con el Estado del cual somos ciudadanos. Entonces tenemos nuestros deberes, digamos, como ciudadanos de determinados países. Tenemos deberes y obligaciones si somos solteros y otros deberes y otras obligaciones si somos casados. Tenemos otros deberes y otras obligaciones si tenemos hijos. Y así sucesivamente, si somos empleados o somos empleadores, si somos hombres o somos mujeres, si ocupamos alguna posición de poder o no ocupamos ninguna posición de poder. De acuerdo a nuestros roles, vamos a tener múltiples dharmas, múltiples deberes, múltiples obligaciones, múltiples responsabilidades. Por eso, en el estudio del concepto del Dharma, se explica que hay por lo menos dos niveles o dos jerarquías, dos categorías básicas de Dharma, de deberes y obligaciones. Está el Swadharma, que tiene que ver con mis deberes y obligaciones sociales, materiales, estos que mencioné recién, si soy ciudadano, si soy empleado, si soy empleador, si estoy casado, si soy soltero, si soy padre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mis obligaciones, mis deberes en relación con la materia, con mi rol social, con mi cuerpo físico, con este envase biológico que tengo ahora en esta experiencia material. Swadharma. El Swadharma es múltiple, como mencionábamos antes, porque yo estoy cumpliendo con muchos roles a la vez, cada rol tiene su obligación, por lo tanto tengo muchos deberes, ¿sí? Entonces el Swadharma es múltiple y tiene fecha de vencimiento. O sea, por ejemplo, yo tengo el deber para con determinado país en la medida que yo sea ciudadano de ese país.
Si yo no soy ciudadano de ese país, yo no tengo deberes y obligaciones con ese país. Yo tengo, por ejemplo, no tengo deberes de padre cuando no soy padre, pero sí tengo deberes de padre cuando soy padre. Cuando no estoy casado, no tengo deberes de hombre casado. Cuando estoy casado, sí los tengo. Tengo deberes de hombre casado. Pero si yo me divorcio, me separo, esos deberes también desaparecen. Entonces, ¿qué pasa con el Swadharma? Ocurren dos cosas. Es múltiple, yo estoy cumpliendo varios deberes al mismo tiempo, y esos deberes arrancan y terminan, suceden y no suceden, ocurren durante un tiempo y puede que no ocurre todo el tiempo. Entonces tienen fecha de vencimiento. Swadharma, los deberes, las obligaciones, los compromisos que tienen que ver con mis roles sociales, que tienen que ver con mi situación material. Pero además de eso, además de todos mis deberes, mis obligaciones y mis responsabilidades de índole y de orden material, tengo otra categoría de Dharma muy importante llamada Sanatan Dharma. ¿Y qué es el Sanatan Dharma? El Sanatan Dharma es el deber, la obligación, el compromiso y la responsabilidad espiritual. Más allá de los roles materiales que yo esté cumpliendo, que los tengo que cumplir todos a la perfección para que haya orden social, además de ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen ciudadano, un buen hijo, etcétera, 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 también tengo que tomarme un tiempo para la exploración, la indagación y la búsqueda espiritual. Sanatan Dharma. Como dice en la Biblia, no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Tenemos que ocuparnos de resolver situaciones materiales, Swadharma, obligaciones que tienen que ver con el mundo en el que yo me encuentro, pero a su vez tengo un compromiso, una seriedad y una responsabilidad con mi viaje interior espiritual, con mi relación con Dios, con lo divino, con lo espiritual, con la suprema personalidad. Eso es Sanatan Dharma. Y a diferencia del Swadharma, no es múltiple y no tiene fecha de vencimiento. O sea que el Sanatan Dharma es uno solo. Tengo el deber, la obligación de una unión, un contacto con la espiritualidad. Y es igual para con todos. No importa si soy hombre, mujer, padre, soltero, casado, rico, pobre. No importa la designación y las diferencias materiales, el Sanatan Dharma es igual para todos. Todos tienen la obligación de yoga, de conectar con un estado superior de conciencia. Y no tiene fecha de vencimiento. El Sanatan Dharma, como su nombre indica, Sanatan significa eterno, es eterno, es infinito. Tengo la obligación cuando estoy en este cuerpo, tuve la obligación cuando estuve en cuerpos anteriores y tendré esta obligación en mis próximos cuerpos. No importa en qué cuerpo me encuentre, no importa en qué situación de experiencia material me encuentre, si soy una entidad viviente, si soy un alma, tengo el Sanatan Dharma, tengo el deber, la obligación de buscar a Dios, de intentar conectar yoga, generar un vínculo con la suprema personalidad. Si yo incumplo con cualquiera de mis deberes materiales o incumplo con mi deber espiritual, caigo en una posición muy, muy, muy desafortunada llamada adharma. Adharma. A significa la negación, ¿no? Como por ejemplo ocurre en castellano, tenemos apolítico, ateo, ¿no? Es una partícula que niega lo que viene después. Si soy apolítico, no estoy involucrado con la política, no me interesa la política, no creo en la política. Si soy ateo, no me interesa Dios, no estoy involucrado en las cuestiones espirituales, no creo en Dios, ¿sí? Entonces acá, adharma significa que estoy contravencional, estoy en contra de este orden cósmico, de esta justicia divina. No estoy cumpliendo con mis deberes, con mis responsabilidades y con mis obligaciones, ni materiales ni espirituales. Este adharma, si vamos a la literatura védica, a la literatura del yoga, este es el gran pecado de la literatura védica, el adharma.
Cuando una persona incumple con alguna de sus responsabilidades, automáticamente se genera una situación de caos, ya sea material y o espiritual. No importa el índole, no importa el índole, pero si es adharma, si estoy contravencional, si estoy atentando en contra de los deberes, las responsabilidades y los compromisos que debo cumplir, automáticamente hay una situación de caos, hay un sufrimiento, hay una situación que podemos entender desde la mirada judeo-cristiana como pecado, ¿sí? Es un quiebre muy grave, digamos, una ofensa muy grave al universo entero, a Dharma. Esto es lo peor que puede ocurrir, de acuerdo con el contexto de la literatura védica. Y lamentablemente, el señor Andrés Calamaro está cayendo en el adharma, porque al apoyar el maltrato de animales, al defender la corrida de toros, al, digamos, participar, aunque sea como promotor de la matanza animal, él está incumpliendo con los deberes del ser humano, con los deberes y las obligaciones de un ser humano civilizado. A Dharma, ¿sí? Y esto es enormemente contravencional, es un gran pecado, y fíjense que no está pudiendo Andrés Calamaro entender el cambio de los tiempos, porque en mayo de este mismo año fue abucheado y casi corrido del escenario cuando defendió la corrida de toros. El público que lo sigue ni siquiera está de acuerdo con él. O sea que está totalmente desconectado de su propio público, Andrés Calamaro. Tengo algo para fundamentar que la matanza animal, que el maltrato animal es adharma, que es una gran contravención contra el orden cósmico divino establecido por Dios, que es algo del Srimad Bhagavatam, que tiene que ver con una traducción y un comentario de Srila Prabhupada. Pero bueno, antes de hacer la lectura, que va a ser el cierre del día de hoy, no sé si alguien tiene una pregunta o si quiere decir algo, quiere hacer un aporte a la causa hoy en este encuentro acerca de Andrés Calamaro y el concepto del Dharma. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces vamos a Prabhu pasar a la Arjuna, lectura. Prabhu Sí, alguien Arjuna, dijo algo. sí, yo. Hare Krishna, ¿cómo le va? Eh, bien, Hare Krishna. Quería Hare Krishna. preguntar, en ese caso, entonces, ¿pero el comer carne también sería maltrato animal y por lo tanto alarma? Si matar a animales es adharma, No, comer carne. sí, en realidad nosotros sabemos que la cultura védica tiene distintos niveles de entender a la persona. Srila Prabhupada, cuando vino a Occidente, vino a explicarnos a nosotros cómo ser personas en el nivel más alto, en el nivel más elevado. Brahmanas, lo que se llama brahmanas. Si nosotros queremos elevar nuestra conciencia al máximo de su potencial, tenemos que no alimentarnos de muerte, de violencia, de sangre y de cadáveres. Esa es la única forma que vamos a poder cargar este cuerpo material del combustible necesario para elevar nuestra conciencia al máximo de su potencial. Esto está en la literatura de Srila Prabhupada y está también en la literatura general del yoga. Si ustedes leen los Yoga Sutras de Patanjali, en el segundo capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali, cuando Patanjali establece el Ashtanga o el método a través del cual una persona llega hasta Samadhi, que es el máximo nivel de conciencia de una persona, es... Raúl, te quedaste sin audio. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, son Illuminati que me están queriendo censurar. Los de la industria de carne que me están queriendo censurar. ¿Hasta dónde llegó mi protesta? ¿Hasta dónde llegó?
Que en los libros de Srila Prabhupada y también en los libros de Patanjali está eso. Patanjali, perfecto. Patanjali, él en su Yoga Sutras establece algo llamado Ashtanga. Ashtanga es el método por el cual una persona pasa de 0 a 100, de una conciencia muy, muy baja al máximo potencial de la conciencia humana, a la conciencia más elevada posible para el ser humano, Samadhi. Para poder llegar a ese lugar tan, tan alto, tan, tan elevado, tan perfecto y puro, primero hay que empezar con pasos simples que se llaman yama niyamas. Yama niyamas tiene que ver con la ética y la moral en el yoga. Son 5 regulaciones y 5 ejercicios de autocontrol que la persona necesita hacer antes de comenzar con el yoga, antes de comenzar con el proceso del yoga. El primer paso del yama niyama es ahimsa, no violencia. Y esto no lo dice Prabhupada, no lo está diciendo el Bhagavad Gita, lo dice Patanjali, ¿sí? Que es un yogi. O sea que encontramos el concepto de la alimentación vinculado a el estado de conciencia, no solo en textos revelados, sagrados, sino también en textos técnicos del mundo del yoga. La alimentación y el estado de conciencia van de la mano, están directamente unidos. Si yo alimento este cuerpo, si el combustible que yo le cargo a este cuerpo es de naturaleza baja, mi conciencia no va a subir, mi conciencia va a bajar, va a degradarse. Ahora, si lo que yo le incorporo a este cuerpo, el combustible con el cual alimento este cuerpo, es de una frecuencia vibracional alta, eso va a permitir que mi conciencia suba, que mi conciencia se eleve. Entonces, para un yogi, para una persona que quiere alcanzar el máximo potencial de la conciencia, la alimentación ahimsa, la alimentación no violenta, es totalmente necesaria. Nosotros no vamos a poder ser yogis de primer nivel, no vamos a poder ser realmente conscientes de Dios si nuestra alimentación está degradándonos física, metafísica y espiritualmente. Entonces es muy importante esto. En ese caso, cuando consumo carne, estoy en una situación de adharma, porque estoy generando incluso pasivamente sufrimiento y violencia a los demás. Porque hoy en día una persona puede ir a un supermercado y puede comprar carne envasada y básicamente no hay ni mal olor, no hay sangre, uno nunca se entera de qué animal vino, nunca ve la cara de horror del animal, nunca escucha los gritos de esa desesperación del animal, uno está desconectado de la muerte, de la matanza, de la violencia, del dolor, del sufrimiento. Uno se desconecta de eso. Uno va a comprar la carne, el lugar es súper luminoso, está todo blanco, no hay olor, no hay sangre, uno es tan aséptico que uno no entiende el sufrimiento que hay detrás de eso. Pero detrás de eso hay himsa, hay mucho dolor, hay mucha violencia, hay mucha agresión. Es macabro lo que hay detrás de eso. Entonces, cuando yo me involucro con ese ciclo, aunque sea de forma pasiva, no como el que mata al animal, pero financio la industria de la matanza con mi compra. Entonces estoy involucrado en una red que degrada mi conciencia. Entonces, desde ese lugar es adharma. Los seres humanos no tienen el deber de matar animales, tienen el deber de cuidar de los animales. Entonces, es adharma. ¿Se entiende, Krishna Priya? Sí, muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o algún comentario? Si no, vamos a leer del Srimad Bhagavatam para Yo cerrar el tengo día de una hoy. pregunta. Yo tengo una De Nupal pregunta. Prabhu. En los pasatiempos de Krishna, ¿no? En el Krishna Book, hay un pasaje donde dice que había una de las reinas que Krishna quería desposar. Había una prueba de siete toros que iban a ir a pelear con él. Si él los domaba, iba a poder casarse con la reina que iba a ser de él, con la princesa. Sí.
Entonces, ¿cómo podemos entender ese aspecto de pasatiempo de Krishna? Como él, él introduce ese juego de toros, como que era algo habitual en esa época, en ese momento, hace más de 5.000 años, y, y la destreza de poder domar un toro. Muy interesante la pregunta de Nupal. Muchas gracias, de Nupal Prabhu, por la pregunta. Si leemos el Krishna Book o leemos la parte final del 10º canto del Srimad Bhagavatam y nos metemos en los pasatiempos de Krishna en la tierra, efectivamente, como dijo Denupal Prabhu, cuando Krishna estuvo en la tierra, él vivió en una era preindustrial, ¿no? Él vivía en un momento donde no había, digamos, la industria que existe el día de hoy, y se utilizaban a los animales para los trabajos, por ejemplo, para el transporte, para el arado, y los toros, de hecho, se usaban. Krishna, fue pastor de vacas, ¿no es cierto? Su padre tenía miles y miles y miles de cabezas de ganado. Con esos ganados producían alimentos lácteos, ¿no? De eso trabajaba el papá de Krishna, el papá adoptivo de Krishna, ¿no? Cuando vivían en Brindavan, ellos cuidaban vacas, con esas vacas producían leche, con la leche producían queso, yogur y un montón de alimentos que después comercializaban. O sea que ellos vivían de una industria en base a animales y utilizaban los animales para el trabajo, también utilizaban los animales para el espectáculo. La gran diferencia con el mundo moderno, post-industrial, es que en ese mundo de Krishna hace 5.000 años atrás, los animales no eran maltratados. No se los mataba, no se los violentaba. De hecho, están las descripciones. Krishna conocía por su nombre a cada una de las miles y miles y miles de vacas que tenía su padre. Todas estaban excelentemente bien cuidadas. De hecho, las vacas estaban tan bien cuidadas que daban una leche de primerísima calidad y daban leche mucho más allá de el tiempo natural que deberían dar leche. Las vacas dan leche cuando tienen terneros, pero están tan bien cuidadas las vacas que atiende Krishna, que incluso dan leche cuando no tienen terneros, como una ofrenda de amor a Krishna, dan leche de más, por así decirlo. Y similarmente con los toros eran utilizados para el trabajo. No había maquinarias para arar la tierra, se araba la tierra con toros, pero los toros no eran maltratados, eran muy bien cuidados, e incluso cuando se los paseaba como exhibición, o cuando participaban de algún espectáculo deportivo, los animales no eran maltratados, eran bien cuidados, por lo tanto se mantenía el dharma. El ser humano seguía cuidando el animal, no lo violentaba, no quería que se lastimara, no lo maltrataba. Entonces, el problema no es interactuar con los animales, el problema no es, digamos, incluso hacer uso de algunas situaciones de los animales. Krishna también en sus pasatiempos habla de la miel y las abejas, ¿no? Las abejas producen miel, los seres humanos consumen la miel, pero no se maltratan las abejas, no estamos buscando erradicar a las abejas o sistemáticamente matar abejas. Hacemos uso de los productos que ellos nos brindan, sí, por supuesto, la miel es muy rica, pero no queremos dañar a las abejas que producen la miel. No queremos dañar a las vacas que producen la leche. Y así sucesivamente muchos animales que aportan su riqueza al mundo, nosotros podemos hacer uso de esos recursos sin dañar al animal, cuidando, respetando, no maltratando, no violentando, por supuesto no masacrando al animal. Entonces, eso es dármico, si ahí se mantiene el dharma, se mantiene esta relación de que el ser humano cuida, es custodio de sus hermanos y hermanas animales. ¿Está bien, Denupal? Bueno, espero que sí. Sí, Prabhu, sí, Prabhu. No podía parar. Está buenísimo. Estaba buscando una estadística, por eso quería ver que, como Ok. para seguir haciendo polémica. Pero está Cualquier cosa, interesante. después, cualquier cosa Sí, después leemos la estadística, no hay problema. sí, sí, sí. Acá César también quiere decir algo. César, Hare Krishna, De Krishna, Prabhu, reverencia. Haribol. Pero hay una característica también que cuenta, bueno, Prabhupada,
que en esa época era tan abundante la leche en las vacas que solían mojar los pastos Sí. de las praderas. Entonces, uno solo queda imaginar lo maravilloso y lo abundante, ¿no? Que era esa época. Nada más. Bueno, muchas gracias César. Sí, 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 leemos. Krishna interactuaba con vacas todo el tiempo, de hecho vivió toda su infancia rodeado de vacas. Él era un gopa, era un pastorcillo, ¿no? Y su padre tenía miles de cabezas de ganado con el cual mantenía a su familia. Con eso era una especie como de hacendado de su época, ¿no? Y con eso mantenía a su familia. Pero todas las vacas eran muy bien cuidadas, todos los animales eran muy bien cuidados. Krishna, de hecho, tiene relacionamientos amorosos con múltiples animales, con pavos reales, con monos, con abejas, con vacas, con toros. O sea, hay muchos pasatiempos con serpientes, ¿no? Hay muchos pasatiempos donde Krishna interactúa con loros, pero siempre manteniendo, digamos, este cuidado del prójimo, el prójimo siendo el animal. Bueno, si no hubiera más consultas, voy a hacer la lectura, ¿sí? Voy a leer algo del Srimad Bhagavatam y con esto vamos a ver lo mal que está ubicado Andrés Calamaro en su escaso conocimiento espiritual y cómo al apoyar estas prácticas de maltrato animal en realidad está atentando contra su propio avance, su propia elevación de la conciencia. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam. Y vamos a leer del Srimad Bhagavatam, porque en la literatura védica el toro es la representación del Dharma o de los principios religiosos del ser humano, ¿sí? Hay cosas en el mundo material que representan la divinidad. Sabemos de esto en el Bhagavad Gita. En el capítulo 7, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, Krishna enumera cosas del mundo material que a él lo representan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice yo soy el sol, yo soy la luna, yo soy el océano, yo soy el león, yo soy el tiburón, yo soy el Himalaya? ¿Sí? Él da ejemplos de qué cosas lo representan en el mundo material. El toro es la representación del Dharma de acuerdo al paradigma de la cultura védica. O sea que de todo esto que hemos hablado hasta ahora, los deberes, las obligaciones, la justicia, la religión, la representación, la personificación de eso en el mundo material es el toro. O sea que cada vez que uno violenta a un toro, está yendo en contra de la justicia. Cada vez que uno violenta a un toro, está yendo en contra de la religión. ¿Sí? Está yendo en contra de los deberes y las obligaciones del ser humano. El toro representa el dharma o los principios religiosos en la literatura védica. Yo voy a leer un pequeño extracto que tiene que ver con el primer canto del Srimad Bhagavatam, y es algo que los devotos particularmente seguramente ya conocen. Tiene que ver con los capítulos 16 y 17, y tiene que ver con Maharaj Parikshit. Hay un pasatiempo al comienzo del Srimad Bhagavatam en que Maharaj Parikshit, que es uno de los, digamos, los que presenta toda la situación del Srimad Bhagavatam, porque es, digamos, uno de los principales interlocutores de ese diálogo gigante. Maharaj Parikshit, al comienzo del Srimad Bhagavatam, hay una historia relacionada con él, que está en el capítulo 16 y 17 del primer canto. Él sale a recorrer su reino y se encuentra con la personificación de Kali Yuga, o sea, Kali Yuga, esta era en la que vivimos ahora, representada en una especie de ser diabólico, monstruoso, horrible, está en el mundo, está en el planeta, y está maltratando a un toro y una vaca, ¿sí? O sea, Kali, la personificación de Kali, de esta era de riña y de hipocresía, se aparece en el mundo, se aparece durante el reinado de Maharaj Parikshit. ¿Y qué hace Kali? Automáticamente va y lastima a un toro y a una vaca. O sea, está atentando directamente contra el Dharma, que es lo que representa el toro, y la madre naturaleza, que es lo que representa la vaca. Muy interesante. Fíjense que si analizamos simbólicamente esta situación, el mundo contemporáneo, o sea, la vibra, la frecuencia en la que nos encontramos ahora en el mundo moderno, ¿a contra qué atenta? Contra la religión y contra el clima, o sea, contra los principios, los valores y contra la naturaleza. Hay un fuerte ataque
en esos dos frentes, y esto ya lo está mostrando el Srimad Bhagavatam con esta historia de la personificación de Kali Yuga atacando, maltratando a un toro y a una vaca. El rey, Maharaj Parikshit, ve esta situación y detiene a Kali, frena a Kali y salva al toro y salva a la vaca, que están muy maltratados. Y hay una descripción muy interesante del toro. Se dice que el toro es blanco como una flor de loto y solo se está sosteniendo en una pata. Kali le había cortado 3 de sus 4 patas. Prabhupada, no voy a leer todo porque son 2 capítulos enteros, ¿no? Después ustedes en sus casas lean con detalle. Ese es el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulos 16 y 17. Ahí está toda la historia. Pero Prabhupada, cuando comenta estos versos o esta historia, él hace alusión primero a el color del toro, porque se especifica que es un toro de color blanco, y segundo, a las patas lastimadas, que representa el hecho de que el toro tenga 3 patas lastimadas. ¿Qué significan las patas del toro en la simbología de la literatura védica? Bueno, Prabhupada dice que el toro es blanco porque el color blanco representa los principios de la religión que son inmaculados y puros. ¿Sí? Sabemos que el color blanco tiene esa connotación simbólica, ¿no? Tiene que ver con lo puro, lo limpio, lo inmaculado, lo perfecto. Bueno, el toro es blanco porque representa la religión que es pura y perfecta. Y las patas del toro, cada una de las patas del toro, representa principios de la espiritualidad o principios de la religión. Cada pata del toro tiene esta connotación. Representa un principio o una virtud. Una pata es la veracidad, otra pata es la limpieza, otra pata es la austeridad y la cuarta pata es la misericordia. Entonces, esos son los pilares del Dharma, ¿sí? Las patas del toro son los pilares del Dharma y son los 4 principios regulativos que nosotros practicamos como devotos. La misericordia, la veracidad, la limpieza, ¿sí? Son nuestros 4 principios regulativos. Kali había dañado 3 de esos principios y el toro ahora solo estaba parado, todo su peso estaba sobre una sola pierna. Y era la única pierna que Kali todavía no había podido lastimar, que era la pata de la veracidad, ¿sí? Que es el único principio que se puede más o menos sostener a Dharma hoy en día, es la veracidad. ¿Sí? Con la verdad, nosotros también cumplimos con este principio del Dharma. Algo simbólico muy interesante que aparece en la historia, que Prabhupada lo va comentando a lo largo de sus significados Bhaktivedanta. Pero me gustaría leer, aunque sea un pequeño fragmento de este Srimad Bhagavatam para ir cerrando el día de hoy. Voy a leer del Srimad Bhagavatam 1, 16, 18. O sea que es el primer canto, capítulo 16, texto 18. Voy a leer un extracto de la traducción y el comentario de Srila Prabhupada. No lo voy a leer entero, voy a leer un fragmento de la traducción primero y luego del comentario de Srila Prabhupada. Esto es traducción y significado de Srila Prabhupada del Srimad Bhagavatam 1, 16, 18 y vamos a ver lo mal ubicado que está Andrés Calamaro cada vez que defiende las corridas de toros. ¿Sí? Prabhupada dice en su traducción al Srimad Bhagavatam 1, 16, 18. La personalidad de los principios religiosos, Dharma, estaba deambulando en la forma de un toro, y él se encontró con la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. ¿Sí? Esa es la traducción del verso. La traducción del verso, lo leo una vez más. La personalidad de los principios religiosos, Dharma, estaba deambulando en la forma de un toro y se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual parecía estar tan afligida como una madre que ha perdido a su hijo. Ella tenía lágrimas en los ojos y la belleza de su cuerpo se había perdido. O sea que acá el Bhagavatam ya nos está diciendo que el Dharma es el toro es la personificación del Dharma. Y acá tenemos al toro como Dharma encontrándose con la vaca, que es la tierra, ¿sí? Y la vaca está muy afligida, está llorando. No le voy a contar
lo que viene después, que es un poco la historia que mencioné, ustedes después lean tranquilos. Pero fíjense lo que dice Prabhupada en el significado a ese verso. Les recuerdo, es el verso 1, 16, 18 del Srimad Bhagavatam. Prabhupada en su comentario Bhaktivedanta dice lo siguiente. El toro es el emblema de la moral y la vaca es la representante de la tierra. Cuando el toro y la vaca están alegres, se sobreentiende que la gente del mundo también está alegre. La razón de ello es que el toro ayuda a la producción de los granos en el campo agrícola y la vaca proporciona la leche, el alimento milagroso en valores alimenticios completos. Por lo tanto, la sociedad humana mantiene muy cuidadosamente a estos dos importantes animales, de modo que puedan deambular por todas partes alegremente. Pero en la actualidad, en esta era de Kali, tanto el toro como la vaca están siendo matados y comidos por una clase de hombres que no conocen la cultura brahmínica. El toro y la vaca pueden ser protegidos por el bien de toda la sociedad humana, con solo difundir la cultura brahmínica como la máxima perfección en todos los asuntos culturales. Mediante el adelanto de esta cultura, la moral y la sociedad se mantienen debidamente, y de esa manera la paz y la prosperidad también se logran sin esfuerzo adicional. Cuando la cultura brahmínica se deteriora, la vaca y el toro son maltratados. Y acá conecto con lo que hablábamos con Krishna Priya. Hay niveles de ser humano, y Prabhupada vino a traernos el nivel de ser humano máximo, el nivel de brahmanas. Si nosotros nos involucramos en el maltrato animal, en la violencia animal, en el consumo de cadáveres de animales, nosotros bajamos del nivel humano, descendemos de esta cultura brahmínica y nos volvemos como salvajes, como bárbaros. El comer, el maltratar, el asesinar, el violentar animales no es propio de una civilización humana. Los humanos no están para esas situaciones. Y cuando el humano incurre en esas situaciones, pierde su categoría humana. Es adharma, se vuelve al adharma, se pierde el deber, se pierde la religiosidad, se pierde la justicia, se pierde todo aquello que el dharma representa. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de cruzarse a Andrés Calamaro, díganle, por favor, que deje de apoyar la corrida de toros, que la corrida de toros es algo barbárico, que tiene que ajustarse a la época, que Andrés Calamaro se dé cuenta que está siendo prohibida la corrida de toros en todas partes del mundo y él está anclado a una idea troglodita, que vaya uno a saber por qué, y sigue apoyando estas situaciones de maltrato animal. Si alguno tiene una vez la oportunidad de alcanzarle un Srimad Bhagavatam, por favor alcáncenle un primer canto y que lea acerca de cómo tiene que comportarse un ser humano correctamente en el mundo material. Muy bien, devotos, esto ha sido mi exposición del día de hoy, de esta unión entre el concepto de Andrés Calamaro como artista y el Dharma como concepto filosófico de conciencia de Krishna. De Nupal Prabhu, no sé si hay alguna pregunta o algún Sí, devoto que hay quiera hacer algunas algún preguntas comentario. en el chat. Primero es Cecilia Not, un gusto. No sé si es Not o no sé, o Narváez, creo que debe ser. Si la podés Cecilia. leer o te la leo. Cecilia dice, Arjuna, consulta, ¿cómo podría un nutricionista que sostiene y defiende el consumo de carne como fuente principal de ser humano acercarse a conocer la conciencia de Krishna? ¿Cómo? Múltiples formas. Puede conocer la conciencia de Krishna a través de un libro de Prabhupada, puede conocer la conciencia de Krishna a través de un kirtan. O sea, ¿cómo puede conocer conciencia de Krishna? Hay muchas formas de acercarse a conciencia de Krishna. Ahora, si esta persona después acepta o no acepta los principios de conciencia de Krishna, ese es otro tema. Pero hay libros específicos en conciencia de Krishna con respecto a la alimentación. Hay muchos libros que tienen que ver con la alimentación en conciencia de Krishna. Si esta persona es nutricionista, estoy muy seguro que va a estar interesada en esos libros en particular. Así que Cecilia, yo te recomiendo que consigas alguno de los títulos del BBT, del Bhaktivedanta Book Trust, que hablan acerca de la alimentación consciente,
¿sí? De la alimentación ahimsa, la alimentación no violenta, fantasía vegetariana, bueno, ahora me pierdo los títulos, pero hay varios títulos que tienen que ver con la cocina, con la alimentación. Hay libros de Ayurveda también editados por el Bhaktivedanta Book Trust. Yo creo que a esa persona que es nutricionista le va a interesar el tema, entonces podría La, empezar por ese lado, por la la literatura cocina que de, tiene nuestra... ¿Perdón? perdón, la cocina de Daksha, hay otro libro que lo pueden conseguir. La cocina de Daksha, todos esos libros que tengan que ver con la alimentación en conciencia de Krishna, creo que le van a interesar a la nutricionista. Y bueno, podrías empezar por ahí, conseguir alguno de esos títulos y regalárselo a esta persona. Sí, hay otra pregunta, perdón, César, después seguimos. Roxana había puesto algo, Roxana Barrio Nuevo había puesto, es reconocido por su crueldad para con los animales, es un ser nefasto. Bien, Hablando de calamar. hablando De la Dharma. de la Dharma, de acuerdo. Y ahora César y después Jean Master. Muy bien. Right, bro. Eh, yo pienso que esto de la tauromaquia, viendo un poco las tradiciones en Sudamérica, viene también por el tema católico, el tema religioso. Aquí en Perú, hasta hace 5 años atrás, está en la fiesta del Señor de los Milagros, que es un señor, el patrón de Lima, ¿no? El patrono de Lima. Entonces ahí se celebra la procesión, que hay muchos fieles, muchos religiosos, pero también se hacían las corridas de toros y donde pues obviamente era pues como también unos carteles muy famosos que te venían de Francia, de España, unos nombres rimbombantes de toreros y bueno pues era parte de la tradición de muchos países, ¿no? Entonces en la tauromaquia, simplemente era pues una parte de la fiesta, verlo sufrir al animal, repartir, cortarle la oreja, ¿no? Decir, como un premio era parte de un triunfo, entre comillas. De ahí que hay una frase de Calamaro que dice que aquellos que no aceptamos la violencia contra los animales o la tauromaquia en sí, somos unos herejes. Imagínense. Esa es la catalogación que nos da este Calamaro. Ahora, hay una parte en que estamos leyendo en las mañanas, con un grupo el tema de Bhagavatam, liderando Prabhu Nopal y Madre Krishna Priya. Y hace poco estábamos con el texto 37 del capítulo 7, y Prabhupada dice, ¿no? El que da permiso, el que mata al animal, el que vende el animal sacrificado, el que cocina el animal, el que se encarga la distribución de la comida, y finalmente el que come esa carne de animal cocida, son todos asesinos. Y todos ellos son susceptibles de ser castigados por la ley de la naturaleza. Eso, Prabhu, nada más. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias por el aporte. Ahí César dijo, bueno, dos cosas muy interesantes. Primero, el peso de la tradición, ¿no? A veces hacemos cosas por inercia, porque nos encontramos en cierta cultura y acá siempre se hizo, como siempre se hizo, lo repito y lo repito mecánicamente, no estoy por ahí pensando mucho en lo que sucede, hay presión social, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos la famosa tradición del asado, ¿no? Que es casi como religioso juntarse los fines de semana a comer un animal muerto, ¿no? Y si decís que no al asado es como una herejía, es como decía César recién, ¿no? Es como que vas en contra de un orden establecido. Pero esas tradiciones quizás vienen de mucho tiempo, quizás están, digamos, insertadas socioculturalmente, pero no necesariamente representan lo mejor del ser humano. Entonces tenemos que también estar un poquito atentos a los usos y las costumbres, aquellos usos y costumbres que degradan la conciencia, las tenemos que abandonar. Y los usos y las costumbres que elevan la conciencia, las tenemos que aceptar. De esto habla Rupa Goswami en el Néctar de la Instrucción, en el Upa de Shamrita. ¿Sí? Hay actividades que tenemos que dejar de lado para poder avanzar espiritualmente y hay actividades que tenemos que aceptar para poder avanzar espiritualmente. Y ahí volvemos a lo de Patanjali con el Yaman y Yamas. En el Yaman y Yamas ocurre lo mismo que lo que propone Rupa Goswami en el Upa de Shamrita. Si uno quiere hacer yoga, va a tener que dejar de lado algunos comportamientos y va a tener que aceptar
conductas nuevas, ¿sí? Es natural. Entonces, es interesante lo que dice César, porque él en Perú, nosotros en Argentina, evidentemente somos dos sociedades donde el maltrato animal se normalizó. De alguna forma u otra, por el paso de los siglos, se ha normalizado, pero si tenemos un mínimo de discernimiento, nos damos cuenta de que no es necesario. No tenemos que maltratar un animal para vivir en sociedad. Todo lo contrario, en la civilización no debería haber maltrato animal. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también lo que leyó César ahí recién tenía que ver un poquito con lo que habíamos comentado más temprano. Hay un ciclo de violencia, ¿no? Uno no puede decir, ay, no, pero yo no lo maté, o yo no soy el dueño del matadero, o yo tal cosa, yo no tal cosa, yo no lo otro. Sí, puede ser que uno no lo haya matado, pues quizás uno personalmente no lo mató, quizás uno personalmente no es el dueño del matadero, pero uno está financiando, mínimo está financiando cuando va y compra un cadáver de animal. Entonces hay un ciclo de violencia, ¿sí? Y uno no puede escaparse del ciclo de violencia. Tiene que hacerse cargo de que está formando una especie de asociación ilícita en el maltrato animal. Así que bueno, muy interesante, César. Muchas gracias. Y había alguien más, que era Jan Mastami, ¿puede ser? Sí, Jan sí, Mastami sí. quería hablar. Mi versión del futuro. Cada vez estamos más parecidos, Jan Mastami. Hare Krishna. Es mi yo del futuro. Esto es una especie de universo paralelo. Algo está pasando acá. Bueno, Hare Krishna, Arjuna Saka, mis Haribol. reverencias, gracias por la clase. Sí, evidentemente es algo terrible. Inclusive no, el problema es la matanza sistemática de animales, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias kármicas trae este hecho que es algo, no sé qué pasó? No, nada. Estamos viendo y escuchando perfecto, pero no sé si a vos te pasó algo, pero acá estamos bien. Porque parecía todo oscuro. ¿Qué consecuencias kármicas trae el hecho de esa matanza sistemática de animales diariamente, ¿no es cierto? Eh, no solamente inclusive en Argentina, en India mismo también. Sí, claro. Este, en India, por ejemplo, las matanzas son más que nada de búfalos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, las guerras, por ejemplo, no pueden ser una consecuencia de de ese hecho tan abominable, ¿no? De matar, y no solamente de matarlos, sino de comerlos, de comer despojos mortales. ¿Cómo pueden encontrar satisfacción en algo así tan violento, tan tremendo, tan inhumano, ¿no? Y que sea inclusive aceptado y autorizado por religiones predominantes, ¿no? No solamente aceptado, sino que los mismos que practican la religión lo hacen también. Eh, entonces, las consecuencias de eso no serían las guerras entre seres humanos. Bueno, muchas gracias, Jan Mastami. Muy buena, muy bueno el Eh, aporte. Ahí también Jan Mastami dijo algo muy interesante que es lo de la matanza sistemática, que ahí está el pecado en realidad. Es la matanza, hay una industria de la muerte alrededor de los animales. Por eso también vuelvo a lo que decía Krishna Priya anteriormente. Eh, Hay personas que por guna y karma no les queda otra que matar para comer. Por ejemplo, pienso en un esquimal. Los esquimales no pueden cultivar vegetales para sobrevivir. Están en una situación de guna y de karma, de causa y efecto y de modalidades de la naturaleza tan extrema que lo único que comen son focas y peces. Es lo único, cuando comen, porque no es todos los días. Esas personas no tienen escapatoria
a ese samsara, ¿no? A ese ciclo de violencia, ¿no? No pueden evitar. Por la cuestión que sea, están en esa situación. No podemos ahora delucidar por qué nacieron como esquimales, es imposible. Pero están en una situación donde no pueden hacer otra cosa. Nosotros, que vivimos en otra condición, que tenemos otras facilidades y otras posibilidades, recurrir a la matanza sistemática de animales para alimentarnos es totalmente innecesario. Nosotros podemos satisfacernos completamente de otra forma. Por eso también es muy interesante lo que dice Jan Mastami de que hay algo siniestro, macabro, porque es sistemático. Hay personas que están pensando cómo hacerlo más y mejor para generar más rendimiento, para generar más dinero. O sea, es una cosa totalmente desquiciada. Ahí está el verdadero pecado, ahí está el verdadero adharma. La consecuencia de eso, estoy de acuerdo con Jan Mastami, es todo el sufrimiento que hay en el mundo. Tranquilamente pueden ser las guerras y pueden ser todos los problemas materiales que tenemos. No me caben dudas de que una parte del efecto de la muerte de millones de entidades vivientes por día, ese es el sufrimiento de que estamos viviendo todos colectivamente en el mundo material. No me cabe ninguna duda. Toda esa violencia impacta en esta realidad. Hay un impacto de esa violencia y hay una consecuencia de esa violencia. No soy yo no tengo esa visión trascendental para decir, delimitar exactamente qué es qué, pero estoy seguro que el mal engendra mal. Entonces, si estamos haciendo malas acciones, vamos a tener malos resultados. Si estamos todos de acuerdo que la matanza animal es mala, entonces la consecuencia de matanza animal tiene que ser mala, lógicamente. Y hay muchas situaciones malvadas en el mundo que tranquilamente pueden ser consecuencia de la matanza animal. Así que estoy de acuerdo con vos, además también pueden ser las guerras, pueden ser los cataclismos ecológicos, pueden ser muchas cosas. Pero esa mala acción va a repercutir en una mala reacción. Esa es la ley básica de causa y efecto. Bueno, De hecho, acá en Mar del eh, Plata, yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, vivo en la República Argentina. La ciudad de Mar del Plata es famosa por su industria pesquera. O sea, acá matan miles y millones de peces todos los años, todos los días, todos los días. No es de extrañar que Mar del Plata sea una de las ciudades de mayor índice de desocupación de la República Argentina. Quizás tiene que ver, quizás tiene que ver, ¿no? Estamos como colectivo, estamos como comunidad sufriendo las reacciones pecaminosas de una industria que todos los días asesina sistemáticamente millones de seres inocentes. claro, e inclusive desde el punto de vista espiritual, eh, las personas eh, que comen carne se ponen más violentas. Eh, Sí, sí, hay una correlación directa entre la violencia que consumo y la violencia que expreso, eso es natural, sí. Es el combustible, y ¿no? Si yo me estoy alimentando de un combustible, es como, es natural, ¿no? Voy a expresar lo que estoy incorporando. por eso el hecho de que el Vaishnava ofrece los alimentos a Krishna y después los consume, ¿no? Que es un alimento espiritual, y eso lo hace avanzar espiritualmente. Exacto. Imagínense que comer carne es un retroceso espiritual. Sí, sí. Y es innecesario en el mundo moderno. La verdad que hoy por hoy vivimos en un contexto que no requiere del consumo de animales. O sea, vivimos en sociedades donde tranquilamente podemos vivir en base a frutas, granos, hortalizas, legumbres, verduras, frutas. O sea, el abanico de alimentación es tan amplio en el mundo material moderno que enfrascarnos tercamente con un solo ingrediente es una estupidez. Inclusive, muchas veces se dice que por el tema de la salud, ¿no? Pero yo puedo dar testimonio de que soy lacto vegetariano hace más de 40 años y mis análisis dan perfectos. Sí, 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 es un No hay mito. problema. El tema de la salud hoy en día está Eh, muy comprobado que una alimentación libre de carne no perjudica para nada la salud de las personas. para nada.
pero a pesar que los médicos lo ven, porque yo les digo, dice, bueno, seguí así que vas bien. Hacé lo que estás haciendo. Pero ellos Seguís con lo que estás haciendo. a la vez no lo recomiendan, Y ¿no? bueno, ahí volvemos a lo mismo. Son niveles de conciencia, Prabhu. Son distintos niveles de conciencia. Es como Calamaro. Calamaro no le da la conciencia para entender todo esto que estamos hablando el día de hoy. Entonces, al tener un nivel bajo de conciencia, actúan de acuerdo a eso, y de ahí los Exacto. problemas. Y de ahí los problemas. Exacto. Es eso, Prabhu. Es eso. Bueno, y hay que felicitarlo a Calamaro porque con su publicidad hemos tenido más devotos hoy y en las redes sociales que varios temas, así que es una masa, don Calamaro, que Algún tipo siga, de servicio hizo, algún sucriti claro, mínimo de un rebote va a recibir, ¿no? Sucriti hizo, así que le dedicamos el Sucriti. No, Por no, si otro le lado, corresponde que se lo lleve, claro, por pues supuesto. claro, porque Tal te vez puedo asegurar por ahí cambia de parecer. que va a ser viral, ojalá que se haga viral para que veamos todo un montón de interpretaciones según cada contexto de lo que cada persona tiene y a la vez entender que todo es un proceso y que esas personas van a poder defender su posición, pero a la vez también van a entender lo que nosotros estamos diciendo con una base filosófica en donde entendemos, si nosotros decimos, salvemos el planeta, salvemos a los animales, pero si a las vacas y a los toros no los salvamos, es medio ilógico esa defensa hacia los perritos y los gatitos y todo bicho que camina, porque en realidad es una cultura que no entendemos realmente qué es defender a quién y a qué. Así que muchas gracias. Y ahí la pregunta, si querés, de Cecilia, que dice lo último. A ver, está en Claro, el chat. en el chat, sí. A ver. Dice, claro, lo preguntaba porque en algunas universidades se sigue sosteniendo que consumir carne es lo mejor, entonces me pregunto cómo podría compatibilizar lo que estudio y aprendió durante años con lo que dicen los Vedas. Muy fácil, incorporando nuevo conocimiento. Es muy sencillo. Uno tiene que tener el discernimiento de saber qué conocimiento es superior y uno puede estudiar lo que sea, lo que quiera, pero hay jerárquicamente conocimientos superiores y conocimientos inferiores. Cuando uno entra en contacto con un conocimiento superior, tiene que tener la humildad mínima necesaria para aceptar lo superior como superior y dejar lo inferior como inferior. Es así de fácil.